Rosas de sangre, de Àngels Blasco. Se cumplían 3 años que ejercía como cuidadora de Berta. Durante ese tiempo, la chica, aislada del mundo como una estatua en medio de una fuente, y tan inconsciente como la piedra que la conformaba, me había relatado una y otra vez la historia que se había grabado en su cerebro, como si nunca hubiera existido otra cosa para ella. En mis 20 años de trabajar en la profesión, nunca me había encontrado con un caso que conmoviera mis sentidos como el de aquella joven. De tal forma me había impresionado su sufrimiento que, poco a poco, los hechos penetraron en mi piel y de alguna manera me llegué a sentir parte involucrada en su pena y, como ella, quería explicarla a alguna persona, compartirla, con la esperanza de liberarme de aquel peso plúmbeo que me lastraba el alma. Por eso, he decidido contaros lo que conozco. Escuchad, pues. Berta estaba entusiasmada. La oportunidad que se le había presentado, tanto por inesperada como por provechosa, le había alegrado la semana. Una conocida de la familia, que trabajaba para una agencia de viajes, conocedora de sus estudios de fotografía, le había propuesto de visitar, durante unos días, una zona casi deshabitada, montañosa y huraña. El objetivo era confirmar la información de fincas abandonadas que figuraban en un mapa que les habían facilitado y tomar imágenes de los lugares para considerar la posibilidad de rehabilitarlos y utilizarlos como parajes de ocio. Naturalmente, los gastos de la expedición corrían a cargo de la empresa contratante. Para no ir sola en aquella salida campestre, a la que estaba poco habituada, Berta había pedido a su amiga Julia que la acompañara. Prefería ir con alguien para transitar por sitios aislados y se había buscado una comparsa que tenía experiencia en excursionismo. La invitada había aceptado encantada la oportunidad de pasar unos días localizando fincas rústicas perdidas por unos rincones que le eran desconocidos. Lo había calificado como una aventura. Llevaban 3 días recorriendo carreteras y caserones al encuentro de los objetivos, con éxito total. El 4x4 que le había proporcionado el contratante les permitía moverse por pedregales y caminos rurales sin problemas. Con la ayuda de la copiloto, ya habían podido visitar la mitad de las fincas señaladas, de las cuales habían extraído unos reportajes realmente útiles, a pesar del ambiente nuboso y grisáceo que las había escoltado en el recorrido hasta aquel momento. En plena circulación por un tramo con curvas que las obligaba a transitar con lentitud, Julia advirtió un cartel, en medio de 2 puntos del itinerario programado, que, aunque maltrecho, le permitió leer El Jardín y debajo una flecha direccional. El acceso estaba casi escondido en el espesor del bosque. Aquel lugar no estaba identificado en el mapa que les habían entregado, pero Julia, dado que llevaban avanzadas las visitas, sugirió inspeccionarlo. Berta aceptó. Así demostrarían a la agencia que se tomaban el encargo con mucha seriedad y esmero. Y, quién sabe, quizás el descubrimiento sería más interesante que el resto de casonas. El sendero, más que camino, estaba cubierto de cantos que sacudían el transporte. Además, era estrecho y el automóvil iba restregando matojos y ramas que tendían hacia el suelo. Estaba oscuro, más de lo que imaginaban al adentrarse en la vía. No parecía que estuvieran a media mañana. Cuando llevaban un par de kilómetros de recorrido en medio de la espesura arbórea, empezaron a arrepentirse de haber entrado en ella. Pero, de repente, dejaron atrás el bosque
y se encontraron ante una explanada libre de vegetación. A poco más de 10 metros de la arboleda se alzaban 2 columnas de piedra, como 2 palmeras en medio de un desierto, que sostenían una gran reja metálica, los 2 batientes de la cual estaban abiertos de par en par y delimitaban un camino que no acertaban a saber hacia dónde conducía. No había muros que impidiesen el paso. Tampoco no había nada que proteger, porque la extensión de tierra era yerma y desolada. Conducía poco a poco y atravesó la entrada. Julia no cesaba de proferir comentarios inquietantes mientras tecleaba el teléfono móvil como una desesperada y tomaba fotografías del acceso a la finca y los alrededores. El terreno formaba una especie de abultamiento, primero ascendente, después se inclinaba en un descenso casi imperceptible, pero constante, y a medida que avanzaban, el paisaje se transformaba. Advirtieron que justo en el centro de aquella extensión, que formaba un valle de aspecto casi lunar, se alzaba una casona de 2 plantas, ciertamente grande, que a buen seguro en su origen había sido un edificio importante. A medida que se acercaban, observaron que se trataba de una construcción derruida, las ventanas y las puertas de la cual estaban arrancadas de los marcos, y una parte de tejado había desaparecido. Tenían la sensación de presenciar un gigante desballestado. Julia comentó que solo faltaba un fantasma y sería el lugar ideal para ubicar una actividad lúdica terrorífica, de aquellas de cagarse en las bragas. Berta no sonrió. Se limitó a avanzar con cautela, aunque no se percibía ruido alguno ni se veía nada vivo en aquel terreno desangelado. Aparcó el coche cerca de la entrada de la casa. Salió con la cámara en mano y notó un viento que no sabía de dónde venía y que removía aquel esqueleto asolado, dispersando el ruido como una melodía siniestra. Julia prefirió permanecer en el exterior. Quería dar un paseo por los alrededores. Además, había visto un banco de piedra, del mismo color que la tierra que circundaba el edificio, y pretendía acercarse a ver si desde allí cambiaba el paisaje. A pesar de que Berta no estaba muy convencida de la separación, no quería mostrarse espantadiza y dio por buena la opción. Julia se alejó tarareando una melodía que le era familiar y aleteando como un flamenco en un lago, aunque por allí no había rastro de la existencia de una gota de agua. Para entrar en la casa, Berta se vio obligada a apartar las ruinas que taponaban la puerta y despedazar algunos maderos que la impedían el paso. Las nubes continuaban dominando el día y solo disponía de una linterna para inspeccionar el interior. Todo resultaba sombrío, con rincones lóbregos. Había además una especie de neblina que lo cubría todo con un manto grisáceo, pero no eran telarañas. Se extrañó de que no hubiera ninguna obra de aquellas señoras del abandono. Recorrió todas las estancias hasta llegar a la buhardilla, el techo de la cual había desaparecido del todo, y, con más rapidez de la que había previsto, inmortalizó las paredes y los derribos que se extendían por todas partes. Entonces oyó un arrastrar de no sabía qué. Tal vez un caminar abatido. ¿Podría ser? ¿Pero de quién? No había visto a nadie, ni dentro ni fuera. Aún podía oír la cantinela de Julia, que cada vez era más tenue. Percibió un ruido, como el de una multitud silenciosa deambulando alrededor del edificio, amortiguado pero insistente. Advirtió que ya no le llegaba el canto de Julia, pero pensó que quizás se había alejado demasiado. Bajó en un revuelo, tropezó con una madera y se precipitó por la escalera un tramo de 3 escalones. Aterrizó bastante bien para no romperse nada, pero el susto le había provocado una taquicardia que resonaba en la vacuidad del lugar. El fragor en el exterior era más intenso. Podía ser el viento, a veces parecía tener vida propia. Hojeó la planta baja,
pero no advirtió ningún movimiento. Aún sostenía la cámara y realizó una pasada rápida por el recinto. 8 o 10 fotografías sin complicarse, pero quería presentar pruebas de aquello que había descubierto, de lo que habían descubierto, porque había sido Julia quien se había dado cuenta del cartel señalizador. Cuando se acercó a la entrada, lo que parecía un arrastre multitudinario, se convirtió en estrépito y atravesó la puerta con precipitación, intrigada por el ruido, llamando a gritos a la compañera. Un golpe de sol que no sabía de dónde había salido, porque el cielo continuaba cubierto, la obligó a cubrirse los ojos, heridos de deslumbramiento. Al abrirlos, con mucho cuidado, contempló el 4x4 completamente cubierto de una espesa manta verduzca. Miró hacia todas partes y observó que, hasta donde le llegaba la vista, la extensión antes estéril que rodeaba la casona se había convertido en un jardín cubierto de rosales esplendorosos, más altos que una persona y repletos de flores rojas, tanto que les hacía combar las ramas. Un ahogo le oprimió el pecho. No tenía frío, pero temblaba. No distinguía a Julia por ninguna parte. No oía su voz, su cántico. No sabía qué hacer. Cogió la cámara y trató de inmortalizar tal prodigio, pero el motor no funcionaba. El indicador de batería decía que estaba descargada. Se hurgó en el bolsillo para comprobar si llevaba una de recambio. Comprobó que había una, pero estaba vacía. Entonces recordó que la había dejado en el coche. Lo miró, cubierto por aquella capa verde que cada vez era más compacta, que se movía como si tuviera aliento, y no se vio capaz de atravesarla. Gritó el nombre de su amiga. Le pidió, angustiada, si podía oírla y si podía hacerlo que anduviese hacia la salida para abandonar aquel lugar lo antes posible. Repitió la demanda varias veces, pero solo recibió como respuesta el rumoreo de las activas ramas de los rosales. Caminó lentamente, mirando alrededor, en dirección a la reja, y a medida que se acercaba, contempló espantada cómo se cerraba. Julia no respondía a su llamada. Apresuró el paso, pero cuando llegó, la verja estaba cerrada. Escrutó las inmediaciones y nada. Aquello era una pesadilla. Sobreponiéndose, trató de ser racional y práctica. Aunque la puerta metálica estuviera cerrada, podía salir por los laterales, ya que no había muros y toda la finca tenía el paso libre. Se acercó a la columna de la izquierda y, cuando se adelantaba para acceder al exterior, una especie de barrera invisible la detuvo. Corrió hacia el otro lado de la verja. Incluso se alejó un trecho y le sucedió lo mismo. La salida era imposible. Estaba horrorizada, no entendía nada. Volvió a gritar llamando a Julia para que se reuniera con ella. Se alejó unos metros buscando un vacío por donde huir, sin éxito. La cabeza le daba vueltas y el corazón le latía como el de un animal acorralado. Repetía el nombre de la compañera, entonces con voz rasgada, como si pidiera auxilio. Cogió el móvil para grabar los intentos de alejarse de la finca, pero no respondía. Inútiles todos los esfuerzos por salir. Volvió a reclamar alguna señal de Julia y nada. El sonido de los rosales en movimiento, que crecían, se expandían, lo llenaban todo con sus ramajes, era lo único que podía escuchar. Cada vez más espantada, se acercó al enrejado y decidió lanzar el teléfono por encima de la verja, envuelto en la chaqueta que llevaba atada a la cintura. Con el GPS, tal vez la localizarían, pensó tratando de infundirse ánimos. Se sujetó al metal y, esforzándose al máximo, envió el aparato a unos buenos 10 metros de la puerta, casi a tocar del bosque. Se giró. Comprobó que el camino que conducía a la casona era apenas un simple sendero bajo una gran cubierta de rosales. Notó como alguna cosa le sujetaba el tobillo, con suavidad, pero contundencia.
Después, una rama la asió del brazo. Las espinas se le clavaron en la carne y unas gotas de sangre tiñeron la tierra, cerca de sus pies. Gritó, lo hizo con desesperación, pero lo mismo daba, porque no había nadie que la pudiera oír. El fuerte aroma de rosa la perturbaba de tan intenso como le llegaba. De pronto, las ramas carceleras la liberaron y se alejaron de ella. Permaneció estupefacta y confusa ante aquella reacción. Se impuso un silencio estremecedor, como si toda aquella pesadilla se hubiera detenido. Fue entonces cuando le pareció distinguir un lamento débil que le llegaba del sitio donde hacía poco habían visto el banco de piedra. Bajo un dosel vegetal, moteado de pinceladas rojizas, avanzó hasta localizar el insólito asiento. Un peso indescriptible le oprimió el pecho y lágrimas de desolación inundaron sus ojos al ver a Julia que, sentada, rígida, como si formara parte de aquel sitial, tenía el cuerpo aprisionado por múltiples brotes, gajos y ramas que la sujetaban, perforándole la piel y alimentándose de su cuerpo, de su sangre. Las rosas de su entorno adquirían un color rojo intenso a medida que succionaban la savia de la joven. Berta estaba paralizada. La piel había perdido el fresco color que caracterizaba a Julia y los ojos se le habían hundido como si mirasen hacia el interior de su dueña. No comprendía por qué a ella la ignoraban y, al mismo tiempo, daba gracias por no correr la misma suerte que su amiga. Se acercó a ella. Trató de sujetarla de una mano para tirar de su cuerpo y liberarla. Pero las ramas del rosal se le abalanzaron arañándole la piel y se retiró horrorizada. Julia abría la boca, como si quisiera hablarle, pero el sonido debilitado de su voz no era lo suficientemente fuerte y solo distinguió una expresión. «Vete». No podía, lo deseaba, pero no podía abandonarla. Le troceó el alma ver cómo aquellas plantas, otrora admiradas, consumían su Julia, que, perdida la vitalidad, solo mantenía la postura gracias a la red que las ramificaciones espinosas del rosal habían tejido a su alrededor. Todo el cuerpo era un manto de sangre que emanaba del asiento pétreo, diseminándose por el suelo terroso. No se lo podía creer. Quería irse, pero no podía. Se resistía a abandonar la compañera que, insistente, aún trataba de decirle alguna cosa. De pronto notó que las raíces de otras plantas habían formado un círculo alrededor de sus pies y temía que, aunque no la desangraran, acabarían ahogándola. La cabeza le daba vueltas, temblaba y se estremeció. Contradiciendo las propias sensaciones, pensó en tomar unas imágenes del tormento de Julia para poder explicarlo si se salvaba. Quería poder referir lo que había sucedido, pero la cámara no respondía. No recordaba que daba señal de batería descargada. Aquello la decidió abandonar el lugar, aprovechando que aún podía moverse y tenía fuerzas. Ya no se oía el lamento de la amiga. Solo percibía el arrastre de centenares de ramas o raíces, o lo que fuera, que se restregaban unas contra las otras y contra el suelo. Y huyó. Huyó como alma que lleva al diablo, hacia la reja, decidida a escalar la verja para escapar de aquella alucinación. Era su última posibilidad de sobrevivir. Se encaramó a la estructura metálica y resbaló, más de una vez. Lanzó la cámara con toda la fuerza que le quedaba, lejos de los márgenes de la finca, cerca de la hojarasca del bosque y del móvil. Volvió a intentarlo y, cuando ya pensaba que la doblegaría el cansancio y que al fin serviría de abono a aquel jardín maldito, consiguió llegar al extremo de la reja. Los pinchos que coronaban el pórtico se le clavaban en el cuerpo, produciéndole unas heridas que le recordaban las de las espinas de los rosales que gobernaban aquellas tierras. Por fin, goteando sangre, salvó el obstáculo y se dejó caer al otro lado de la cancela. Sintió cómo le crujía un brazo y una piedra se le clavaba como un hacha,
pero se arrastró para acercarse al bosque. No fue consciente del tiempo que pasó, pero reinaba la oscuridad. El sotobosque se le incrustaba en la piel y el agotamiento le impedía moverse. Estaba sola, sin comunicación. No veía el camino por donde habían llegado al jardín y no tenía ni agua ni comida. Los ruidos del bosque trastornaban todavía más su debilitado juicio. La imagen de Julia, absorbida por los rosales, era imborrable. Se limitó a lagrimear, sin fuerza para levantarse. El miedo la dominó. El miedo a lo que no veía, a lo que presentía, a todo lo que imaginaba. Aquel miedo era su peor enemigo y se dejó llevar, vencida del todo. ¿No os parece sobrecogedor? Berta no ha despertado nunca de aquella pesadilla. Estuvo 6 meses en una institución para enfermos mentales, hasta que los médicos diagnosticaron que no podían hacer nada más por ella y la familia, unos padres jóvenes aún y con buenas ocupaciones, aceptaron la oferta de la abuela paterna. La señora, de algunos posibles, vivía en una finca a las afueras de una ciudad mediana, más bien tranquila, y propuso de instalar a la nieta, pasiva y obnubilada, en su casa. Fue entonces cuando me contrataron para atenderla y cuidarla. Os he de confesar que Berta no ha sabido nunca, a pesar de las repetidas explicaciones de su rescate, que la encontraron casi un día después de aquella terrible experiencia. Fue posible gracias a un mensaje que Julia había enviado a su pareja, justo antes de tomar el desvío que las condujo a el jardín, acompañada de una imagen de las columnas que señalaban la entrada a la finca. Berta tampoco no ha sabido, o no ha dado muestras de entenderlo, que, a pesar de recuperar su cámara y su móvil, las fotografías que tomó de la casona parecían más propias de una casa abandonada y solo eso. Ni rastro del tenebroso jardín. Además, su coche lo localizaron muy cerca de la edificación, volcado en un hoyo profundo a unos metros del antiguo corral. Tampoco no es consciente de que el hecho de no recuperar el cuerpo de Julia es una incógnita que nadie ha podido explicar. Cuando la rescataron a ella, después de 24 horas de desaparecidas, estaba tendida en un arcén, muy cerca de la carretera, sangrando y llena de rasguños. Todo hizo suponer que había pasado horas arrastrándose por el bosque para llegar a algún lugar donde pudieran socorrerla. Tampoco sabe que aquella explanada, para ella de Rosales, real o soñada, se ha convertido en un aparcamiento para máquinas agrícolas y de servicios públicos, y está toda cubierta de una capa de cemento de casi 1 metro de grosor. Por eso, cuando me cuenta lo que ella cree que sucedió, sus palabras suenan misteriosas y su perturbación alcanza un clímax de tránsito espiritual que la mantiene durante días en una ausencia total. Ni habla, ni gime, ni llora. Solo contempla la lejanía, hacia el bosque que se alza cerca de la casa de su abuela, y ni me mira, por más que yo le hablo y le leo libros que, cuando era consciente, le habían gustado. La única cosa que sacude su alma es la contemplación de una rosa o el simple aroma de esa flor. Entonces, todo el cuerpo se le descompone como si una corriente eléctrica se apoderara de su voluntad. Pierde los sentidos, tiembla, babea, emite unos gritos ahogados que aterran y mira con tal intensidad que te perfora la piel y te hace sentir el terror que la consume. La policía ha dejado de interrogarla. Los padres, agotados, no insisten en tratamientos para recuperarla, que más bien la trastornan. La abuela la acompaña casi todo el día y respeta el silencio que Berta impone, un silencio sepulcral de una muerta en vida. Yo, cuando se exalta y explica con palabras balbucientes por milésima vez la historia, pienso que aquellos rosales que no la absorbieron lo debían hacer porque la leucemia terminal que ahora la disipa
ya había comenzado a devorarla por dentro, y aquellas flores, libadoras exigentes, si hago caso a su relato, solo querían sangre fresca. No he comentado nunca, ni siquiera a ella, ni a otro miembro de la familia, que un día que yo libraba, me acerqué a examinar el lugar donde Berta contaba que había padecido aquel episodio terrorífico. Una extensión cubierta de cemento alojaba máquinas agrícolas inmensas y maquinaria pesada para obras públicas y construcción. No quedaba ni rastro de la referida casona. Un viejo, más bien desaliñado, paseaba entre aquellos gigantes metálicos vigilando su sueño. El hombre me permitió dar una vuelta por dentro del recinto, delimitado alrededor por un enrejado simbólico. Parecía un cementerio de elefantes, por las colosales figuras de aquellos ingenios. Un lugar solitario y sin interés hasta que, al llegar al extremo más alejado de la entrada, en un rincón, medio escondido por arbustos, descubrí, presa de un estremecimiento, el brote de un rosal que se enredaba en una de las vallas. Habéis escuchado Rosas de sangre, de Àngels Blasco. Carátula y narración de la autora.